obviamente en el archivo ustedes ya podrán hacer el uso correspondiente cuando requieran profundizar alguna información, entonces tienen ahí la información. Listo. El taller de formación de usuarios programado para el día de hoy tiene como propósito informarles a ustedes sobre los procedimientos que corresponden cumplir para presentar los trabajos de integración curricular, ¿sí? Entonces, primero voy a abordar este tema introductorio que ustedes deben conocer, la resolución 174 del año 2021, en el que establece que los trabajos de integración curricular deben ir con firmas físicas, ¿sí? Ahí está resaltado, como ustedes observan, pueden hacer una captura para que ustedes puedan ir guardando esta información. Es decir, para que quede claro esto, todos sus documentos que ustedes entregan de manera física, es decir, los empastados, ¿sí? Deben estar con firmas físicas, ya no se aceptan con firmas electrónicas. Entonces, esta resolución del Consejo Politécnico establece que los documentos de titulación que usted va a entregar deben venir con firmas físicas. Con esta aclaración, usted ya tiene este antecedente, ya conoce de este particular, así que no comete errores. Los compañeros van a firmar documentos físicos, al igual que usted debe solicitar las firmas físicas de los miembros del tribunal. Perfecto, con esa aclaración vamos a abordar el tema de la normativa. Entonces, usted puede ingresar a través de la web institucional www.spox.edu.es. En la parte final tiene un enlace denominado biblioteca virtual, ¿sí? Y usted tiene aquí en servicios, tiene lo que corresponde a trabajo de titulación, ¿sí? Entonces, en cuanto a la titulación, corresponde que ustedes ya conocen la resolución 174, ¿sí? Y esta resolución que ustedes observan es la resolución, la 174, correspondiente a la guía de trabajos de titulación. Sí, como muchos de ustedes, por ejemplo, tendrán rezagados algunos trabajos, no presentaron, siempre es importante que tomen en cuenta, primero, dos detalles. Primero, lo que usted publica es de absoluta responsabilidad de cada uno de ustedes, no es de responsabilidad de los compañeros de la Dirección de Bibliotecas lo que usted publica, ¿sí? Usted debe saber, debe conocer qué es lo que usted publica a nivel de título, de información, ¿sí? Y obviamente el contenido, porque ese es de su responsabilidad. La guía no únicamente tiene que ver con el cumplimiento de una forma de presentar el contenido, nada más, no tiene nada que ver con el contenido. Usted no solicita que se le revise el contenido, sino la forma del documento. Eso debe quedar claro, porque a veces hay mala interpretación. Las normativas que ustedes observan, sí, son normas para presentar el documento. Entonces, el documento debe venir de la siguiente manera. Escritura. Debe venir con la fuente de escritura Times New Roman, tamaño número 11, todo el texto, ¿sí? Y hay dos tamaños de texto, tamaño número 8, que corresponde a fuente y realizado por. Es decir, cuando usted pone un gráfico, una figura, una tabla, debajo, como nota de pie, siempre viene la fuente de consulta o el realizado. Una de dos o las dos dependiendo del caso, ¿no? Y en cuanto a referencias bibliográficas, las que acompañan a las citas van en tamaño número 9. Es decir, 11, 8 y 9 son los tamaños que vienen en todo el documento. Y aquí está claramente definido, entonces no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? Asimismo, en aquellas facultades en donde se utilice, por ejemplo, palabras en otro idioma o a su vez nombres científicos de especies, nombre común, nombre científico en cursivo. Eso está determinado, ¿ya? Como formas de escritura. Ahora, la división jerárquica del contenido se establece de la siguiente manera. Aquí está un ejemplo del capítulo 1. Capítulo 1 centrado, 2 espacios de 1.5, título de primer nivel, mayúscula negrilla. Título de segundo nivel, minúscula negrilla, perdón. Título de tercer nivel, minúscula negrilla cursiva, y el título de cuarto nivel máximo, minúscula cursiva. Ya no puede usted hacer una mayor especificidad a nivel de división jerárquica numérica. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted requiere hacer más profundización de sus títulos, usted puede utilizar cualquier tipo de viñetas, ¿sí? Y no aplicar sangría en las viñetas. Es decir, va todo al margen de 3.5, ¿sí? Perfecto, hasta ahí. El interlineado de todo el documento es de 1.5 centímetros y el espaciado anterior y posterior es 0, es decir, encerado, ¿sí? Usted en el texto lo que hace es encerar tanto adelante como atrás de un párrafo, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle. En cuanto a los márgenes, aquí sí debo aclarar y debe quedar muy, 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 muy claro,
porque ustedes, por ejemplo, en sus trabajos utilizan, primero, páginas en forma horizontal y páginas en forma vertical, ¿ya? Las páginas en forma vertical tienen estos márgenes. Margen izquierdo 3.5, el superior, el inferior y el derecho 2.5, ¿sí? Ahora, si yo necesito publicar páginas en forma horizontal, como usted está observando, ¿sí? Ahí va a cambiar. El margen superior es de 3.5. El izquierdo, el derecho y el inferior corresponde a 2.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se preguntarán ustedes que el superior es de 3.5 en páginas horizontales? ¿Por qué? Porque aquí va el empastado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo quiero leer, giro hacia la derecha. Entonces debe tener en cuenta ese pequeño detalle en la forma de orientación de la página. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la paginación siempre va en el borde inferior a 2 centímetros del borde inferior, a 2 centímetros centrado. ¿Ya? Hay dos tipos de paginación. Las páginas preliminares, sí, se enumera con números romanos en minúsculas, excepto la portada, que es la página número 1. El cuerpo del trabajo de integración curricular, que es el desarrollo de los capítulos, corresponde a su paginación en números arábigos, que comienzan en la introducción y terminan en las recomendaciones, ¿sí? Y las páginas finales, que son sin paginación, es decir, están vacías. Perfecto hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora vamos al tema de las partes de un trabajo de titulación o de integración curricular. Aquí hay un detalle. Nosotros manejamos como trabajo de titulación porque esto fue hecho en el 2019. Hoy se denominan trabajos de integración curricular. Entonces, muchos de ustedes deben determinar cómo se denomina su trabajo. Entonces, verifiquen eso. Vuelvo y repito, son ustedes los responsables de lo que publican. Si esto está mal, les mandan a corregir. ¿Ya? Entonces, las páginas preliminares, ¿para qué sirven primero? Las páginas preliminares son páginas informativas, son páginas que sirven para procesos de auditoría de investigación de sus trabajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la portada es la número 1, pero no se enumera. Luego va la página de derechos de autor, la página 2, la 3, declaración de autenticidad y cesión de derechos de autor, luego la certificación de dirección del trabajo de titulación e integración curricular, dependiendo de cómo haya matriculado y cómo le digan en su carrera que publique. Esto es importante que usted determine y que verifique. Les pongo un ejemplo. Aquí ustedes matricularon como trabajo de titulación, pero producto de los rediseños curriculares, cambios de resoluciones, a usted le van a exigir que cambie de integración curricular. Entonces, pregunte ese detalle para que no mande erróneamente los documentos e inclusive le manden a repetir el empastado. Entonces, debe tener en cuenta estos detalles que yo siempre sugiero, tomen nota para que no se olviden y no cometan errores. Sí, porque es importante resaltar esto porque a veces dicen, a veces hay comentarios, el señor de la biblioteca, el que me revisó, él me exigió que haga tal proceso. No es así. Por eso yo siempre recalco para que ustedes tomen nota y no cometan errores. Luego va la dedicatoria, el agradecimiento, luego la tabla de contenidos general y los índices correspondientes de acuerdo a las ilustraciones y tablas que tenga. Si usted tiene tablas, usted tiene figuras, tiene gráficos, de pronto alguien tiene fórmulas de ecuaciones, también lo puede abrir. De pronto hay un índice de abreviaturas que quiere ponerlo, póngalo, ¿sí? Y luego va el índice de anexos. Hasta ahí finalizamos este tema de los índices. Y para finalizar las páginas preliminares está el resumen, que está en español, y la traducción, que viene obviamente en inglés. Eso está normado en la institución. Primero, el resumen lo revisamos los analistas de biblioteca de la Dirección de Bibliotecas en la torre roja del edificio de la Biblioteca Central. Ahí estamos ubicados en el piso 2, ¿ya? Este documento que nosotros entregamos con firma, con sello, ¿sí? Este documento usted lo envía al docente de inglés de su carrera responsable de las traducciones. Usted debe ya estar informado de quién es el docente que traduce. El docente asimismo le envía a usted el documento y le debe enviar firmado. Aquí no se olviden, firmas físicas. ¿Estamos de acuerdo? Ya no valen firmas electrónicas. Listo. Vamos al tema de la pasta y la portada. Aquí hay un detalle. La pasta es la tapa o cubierta externa que se construye en cuero, ¿sí? Y que viene en los colores que esté determinado en cada carrera. Por eso pregunte en su carrera, ¿qué color tiene usted? Tiene color plomo, azul, verde, rojo, etcétera, etcétera. Entonces, la pasta viene construida en esas características y viene el logo, el escudo del SPOS, obviamente el nombre de la universidad, la facultad, carrera.
Si usted es de determinada carrera, por ejemplo, carrera bioquímica, carrera química, carrera contabilidad auditoría, el nombre que esté determinado. Aquí suelen cometer errores, ¿sí? Muchos ponen ingeniería en contabilidad auditoría o licenciatura en contabilidad auditoría. No, y cuando van y verifican, resulta de que no ha sido así, no es carrera contabilidad auditoría. Por poner un ejemplo al azar nada más, es un ejemplo nada más. Entonces, siempre verifique esto. Esto pasa a una auditoría. Y si esto está mal escrito, repiten. Luego va el título del trabajo que usted matriculó, ¿sí? Obviamente aquí el trabajo de titulación o de integración curricular. Esto debe tener en cuenta. Si es que debe modificar, lo modifica. Tipo. Usted obviamente, como ya matriculó tiempo atrás, entonces aquí debe definir el tipo que escogió, si es proyecto de investigación, proyecto técnico, trabajo experimental, etcétera, 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 ¿no? Luego va presentado para optar al grado académico de ingeniero, ingeniera, licenciado, licenciada. Físico, física, químico, química, matemático, matemática, estadístico, estadística. Sí, por género. Autor o autores o autoras. Entonces, aquí también van nombres y apellidos completos de los autores que sean, en el orden que hayan matriculado ustedes. Luego va la ubicación geográfica. ¿Sí? Si es aquí en la matriz, Riobamba, Ecuador. Si es una sede, Orellana, Ecuador o Macas, Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Y el año de la defensa. Aquí, ojo con el detalle, año de la defensa. Usted ve en columna, en color gris, usted ve los tamaños de las letras. Eso debe cumplir. Ya, primer detalle. Segundo detalle. La portada es la primera hoja impresa del documento empastado. Repito, es la primera hoja impresa del documento empastado. Asimismo, cumple los mismos tamaños, las mismas características y un detalle, usted debe agregarle el nombre del director o directora con los grados académicos que tenga y los nombres y apellidos completos, por favor. Si usted envía incompleto, se le devuelve, eh, no se le recibe. ¿Sí? Entonces, ojo con esos detalles. Luego va la página de derechos de autor. Aquí hay un error. Esta es la página número 2. Sí, aquí hay un error. Entonces aquí va el año, los nombres de apellidos, si son dos autores, punto y coma, y los nombres de apellidos del segundo autor y la leyenda. Declaración de autenticidad, yo, nombres de apellidos, si es individual, si es grupal, nosotros, nosotras, nombres de apellidos completos, la fecha de la defensa, si es aquí de la sede, perdón, de la matriz, Riobamba, si son de las sedes, ubique los lugares. Nombres de apellidos completos, el número de cédula, si es uno, si son dos, de igual manera. Luego va a la página de certificación de dirección del trabajo. Aquí un detalle. La universidad, la facultad, la carrera. Asimismo, escriba muy bien. Tal como puso en la portada, escriba aquí. Y luego va, aquí hay un detalle que siempre cometen errores y les mandan a repetir en las auditorías académicas. Por eso siempre se les sugiere. Aquí, el Tribunal del Trabajo de Integración Curricular o de Titulación, tal como haya matriculado usted. Por eso consulte antes de imprimir este documento. Certifica que el trabajo de integración curricular de los señores cuyo título tiene tal, y aquí van las firmas, los nombres, apellidos completos y los grados académicos de los miembros del tribunal, firmas físicas y la fecha de la defensa, que es año, mes y día de la defensa. Ojo, esas fechas deben ser iguales en todas las páginas en donde debe ubicar usted la fecha, ¿ya? Luego va la dedicatoria, que esto es opcional. Si es en grupo, una sola página por los dos autores. Lo mismo el agradecimiento. Esta es la tabla de contenidos en donde está. Obviamente estará las páginas preliminares con su paginación en romanos, luego está el desarrollo de los capítulos con números arábigos y las páginas finales vacío. Ojo con esto, el ejemplo que usted está observando. Hay columna numérica y columna de títulos. Bien definido, bien presentado, bien organizado. A veces ustedes mandan los documentos desordenadamente. Ya vemos algo desordenado, les devolvemos. Entonces, evite enviar los documentos desordenados. Nosotros, como analistas, no cambiamos ninguna letra, simplemente resaltamos y decimos, aquí hay error, por favor, modifique. Por eso, ahórrese las molestias, envíe los documentos de manera correcta para que salga rápido su trámite y usted pueda obtener el título de manera inmediata, ¿sí? Luego va el índice de tablas. Aquí, por ejemplo, usted debe mencionar, obviamente, la tabla, el número y la ubicación en donde está la tabla. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Tengo 3 capítulos. En el primer capítulo tengo 3 tablas, 1-1, 2-1, 3-1. Siguiente capítulo, 1-2, 2-2, 3-2. Ustedes acaban de escuchar que son por capítulos, ¿sí? No es secuencial. Lo mismo sucede para las figuras, gráficos, etcétera, ¿sí?
En cuanto a los anexos se mencionan con letras mayúsculas, los títulos y absolutamente sin páginas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son páginas finales. ¿Ya? Perfecto hasta ahí, ¿no? Clarísimo, ¿no? La explicación es sumamente clara. Ya voy a poner ejemplos más adelante. Ahora, para presentar figuras, gráficos o tablas, siempre es importante tomar los siguientes detalles. Tome en cuenta, ¿ya? Aquí ejemplificadamente. Las tablas que tenga usted en su trabajo deben ir centradas en la página. Permítame entrar a un trabajo. Desde aquí ya viene la parte práctica, ¿no? Voy poniendo ejemplos para que usted vaya entendiendo y comprendiendo. En cuanto a las tablas, permítame ver una tabla aquí. Ya, perfecto, ¿ya? Aquí está el ejemplo. Voy a acelerar un poco, ya. La tabla está centrada en la página. El título va desde el margen izquierdo de la tabla, ¿sí? Por aquí, listo. Ahí, ¿no es cierto? Y obviamente esto también va desde el margen izquierdo. Ahí, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer usted. Si es muy extenso, le doy 2 líneas y lo ubico dentro de los márgenes de la tabla. ¿Sí? Perfecto. Esa explicación debe quedar sumamente claro, ¿no? ¿Ya? Listo. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Con qué tamaño iba esto de aquí? Con 8, ¿no es cierto? El título va con tamaño número 11. ¿Ya? Listo, perfecto. Yo cambié aquí y esto debería ir con Times New Roman. Perfecto. ¿Ya? Listo. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Ya? Centrar los documentos. Eso en el caso de tablas. Esto es una tabla corta, no hay problema. Ahora, en el caso de gráficos, de la misma manera, centrados y como nota de pie, el título y el realizado por. Perfecto hasta ahí, ¿no es cierto? Pero, si yo tengo tablas muy intensas en contenido, así, de este tipo, mire usted, y vaya dándose cuenta cómo está estructurado, y hay errores, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, la tabla en formato, en formato de hoja, de página horizontal, está el título desde el margen izquierdo, la tabla está centrada y la nota de pie está la fuente de donde extraje los datos, porque no es de mi autoría, y el realizado por, porque yo tabulé, procesé la información. Perfecto. Ahí están 2 ejemplos de tablas y ejemplos de gráficos. Sí, quedó sumamente claro. Ahora, aquí hay otro detalle. Si el texto de este contenido es muy extenso, pasan de 2 páginas, por ejemplo, usted puede bajar a tamaño número 9. Si el texto del contenido de la tabla es muy extenso. Si es normal, como usted vio en el ejemplo, lo deja en tamaño número 11. Perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Aquí en el caso de una figura, asimismo lo centra y como nota de pie la figura y el realizado por. Si no es suyo, ir a fuente. Hay fuentes de autores personales, corporativos o institucionales. Lo mismo en el caso de gráficos. El gráfico va centrado, la nota de pie, el gráfico, el título y el realizado por, si es que usted lo hizo, si usted lo copió de alguna fuente, irá a fuente y el nombre y el año de donde lo trajo. Perfecto, hasta ahí sumamente claro, ¿no es cierto? No se perdieron en ningún detalle, miren aquí hay ejemplos, ¿no? Entonces, sumamente claro, así es como debe presentar su trabajo, ¿ya? Perfecto. Vamos con los siguientes detalles. El resumen es un documento de carácter informativo. Su naturaleza debe ser de carácter concreto, preciso, al grano. No divague, no ponga ideas, no ponga párrafos o oraciones que nada tengan que ver con el contenido de su investigación. Usted como autor de la investigación tiene claro que debe redactar con lenguaje técnico. Si yo soy estudiante de mecánica, voy a ser ingeniero mecánico, mi lenguaje, mi resumen debe ser 100% con lenguaje técnico relacionado a la ingeniería mecánica. Si yo soy bioquímico informático, el lenguaje debe ser médico, ¿cierto? Farmacéutico, en el área que haya hecho. Si yo soy de recursos naturales, de agronomía, debe ser un lenguaje técnico dentro del ámbito de la agronomía. Entonces, ese es el detalle que usted debe tomar en cuenta. La redacción debe ser 100% técnica y debe cumplir los siguientes elementos. Primero, el objetivo de la investigación, el proceso metodológico, los resultados generales globales y una conclusión y recomendación relevantes. Aquí usted ve en este gráfico que la mayor parte del contenido del resumen corresponde a proceso metodológico, es decir, ahí usted tiene que desarrollar los métodos, técnicas y herramientas que usted cumplió para obtener la información a detalle, ¿sí? Como ustedes son técnicos, van a poner con detalles, con valores, de forma cuantitativa, o si no, a su vez pueden poner con aspectos cualitativos, porque de pronto describió algún fenómeno, algún hecho, algún experimento, ¿no es cierto?
El 20% corresponde a los resultados globales, los más importantes que usted obtuvo. Y obviamente el 10% al objetivo y el 10% a la conclusión y recomendación. ¿Sí? El resumen se debe escribir en un solo párrafo. Vamos a ver aquí un ejemplo de un resumen. En un solo párrafo, no tiene que usted para nada hacer la división. Mire usted aquí, este es el resumen. ¿Ya? El resumen debe cumplir, primero, 300 palabras máximo, ¿sí? Con lenguaje técnico y acompañar con palabras claves relacionadas al contenido temático de la investigación. Miren ustedes, esta investigación tiene que ver sobre el área de finanzas, ¿ya? Sobre planificación, presupuesto, control, puede ser control interno, control de auditoría, seguimiento, gestión financiera, ejecución financiera, todo va relacionado. No hay ninguna palabra que de pronto me pueda confundir. De pronto aquí, porque de pronto algún estudiante de la FI me puede decir, yo hice control automático, pero control automático es una palabra sumamente específica. Por ejemplo, aquí si yo pongo control de inventarios, eso es muy diferente, está dentro del ámbito de la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos detalles deben ir relacionados, ¿sí? Y miren ustedes el contenido con valores numéricos, ¿sí? Con detalles numéricos y obviamente con cualidades, si es que existieran. El objetivo de la investigación, el proceso metodológico, los resultados generales y una conclusión y recomendación de relevancia. Punto. Ese es el detalle que usted debe cumplir. Hágalo de manera correcta. Evite cometer faltas ortográficas, redacte bien, sepa bien dónde ubica una coma, dónde ubica un punto y coma, etcétera, etcétera. Entonces, de un solo párrafo, y nunca se debe escribir en primera persona, sino en tercera. Es decir, nunca escriba yo realicé, yo implementé. No, se desarrolló, se implementó. Y un detalle, si usted va a utilizar abreviaturas, por ejemplo, yo pongo en mi texto que voy a utilizar, por ejemplo, SRI, ¿ya? Entonces, este va entre paréntesis, ¿sí? Y debo poner acá, por ejemplo, servicio de rentas internas. Si vuelvo a utilizar yo, por ejemplo, el SRI, ya solamente utilizo acá, en otro lado, ya solamente la abreviatura, sin paréntesis, ¿ya? Porque aquí ya lo definí y acá únicamente utilizo la abreviatura. Entonces, ese es el otro detalle, en el caso de que usted utilice abreviaturas. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que no incluya en el resumen ninguna fórmula ni caracteres especiales. Ese es el único detalle que se les pide, solamente en el resumen. En el resto del contenido de su trabajo incluye los caracteres, incluye, porque por ejemplo algún estudiante de química me va a decir, vea, yo necesito fórmulas. Por supuesto, solamente estamos especificando en el resumen. En el resto del contenido, eso va con fórmulas, con caracteres, porque obviamente la naturaleza de la escritura es diferente para todas las carreras, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica de alguien, de algún estudiante, por favor? ¿Puedes repetir, disculpe, la palabra control? Porque Ya, perfecto, voy a hacer un ejemplo. Aquí, por ejemplo, si soy del área de administración de empresas, control de inventarios, estoy definiendo que esto es un control de inventarios que puede estar dentro de la contabilidad, ¿sí? De pronto, yo soy de la FIE, estoy haciendo control, un estudio de control automático, ¿ya? Esta palabra es sumamente clara, control automático, ¿ya? ¿Sí? Los informáticos saben a lo que se refiere, a lo que se refiere. Control previo. Control previo hacen siempre los financieros. Hacen un control previo cuando hacen cuando cuadran caja, cuando hacen un balance score, ¿no es cierto? Entonces hay un control previo. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre especifique bien las palabras, porque si yo pongo así, sí, ¿no es cierto? Pueden haber, yo qué sé, pueden haber confusiones. Por ejemplo, una palabra que siempre hay confusiones es caracterización. En la carrera de ciencias se pone, por ejemplo, caracterización. Yo ya me conozco que en ciencias que caracterización puede ser caracterización física, química, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante poner caracterización físico-química, que siempre utilizamos las palabras en ciencias, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante que la palabra o el término o el descriptor siempre sea claro. Por ejemplo, miren ustedes aquí, ejecución. Puede ser ejecución presupuestaria, ejecución financiera, ejecución de procesos que utilizan en mecánica bastantísimo, ejecución de procesos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí gestión, ¿tá? Entonces, siempre es importante, como ustedes están viendo aquí, las palabras tienen sentido. ¿Y para qué sirven estas palabras? Sirven para hacer búsquedas básicas, para ubicar información en repositorios.
O cuando usted, por ejemplo, quiere buscar en los buscadores comunes que siempre entramos, que es Google, Google académico, Google escolar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estas palabras ayudan a que la búsqueda sea mucho más específica, ¿sí? Para eso sirve. Listo, entonces nosotros enviamos este documento que está correcto, enviamos usted, el documento este va a estar con firma y sello y un código de trámite, un código numérico que ponemos, usted después solicita la traducción y le deben entregar a sí mismo un documento firmado y sellado. Esos documentos le va a servir para el empastado. Usted presenta un empastado, debe tener un resumen firmado y sellado y una traducción firmado y sellado. Perdón, solo firmado porque los docentes no tienen sellos. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Del resumen y la traducción? Dije una consultita, disculpe, antes de pasar. El resumen, incluyendo las palabras claves, deben cumplir con los 300 caracteres o las palabras claves son aparte. Aparte. Las palabras claves son mínimo 5, máximo 8. ¿Sí? A ver, el contenido debe tener 300 palabras máximo y las palabras claves deben ser mínimo 5, máximo 8. Sí, por ejemplo, yo siempre sugiero que sean sumamente concretos. A veces no es demasiado, no significa que porque tengo 20 palabras, mi trabajo es perfecto. No hay tal. Acostúmbrense en ser sumamente concretos. Con 5 palabras más que suficiente. Bien puestas las palabras, ¿para qué más? O sea, yo siempre sugiero eso, ¿no? Porque a veces es mucha información y que no ayuda mucho. Entonces es preferible ser muy concreto. Esos detalles, entonces, 300 y 5 u 8. Y buenas tardes, una consulta. Con respecto a las palabras claves, ¿no deben estar escritas dentro del resumen precisamente, o sí? Por supuesto. ¿De dónde salen las palabras claves? Las palabras claves salen de todo el contenido temático de su investigación. Si usted, por ejemplo, va por la línea de investigación, le pongo un ejemplo, va por la línea de investigación de la química. ¿Cuál es la categoría principal de su trabajo? Voy a poner aquí un ejemplo. La categoría principal de mi trabajo es la química, ¿no es cierto? Voy a desglosar. Mi trabajo tiene que ver sobre química orgánica. Perfecto, ¿no es cierto? Si ven cómo voy definiendo, de pronto con nomenclatura, de pronto con oxidación, ¿ya? Tiene que ver sobre, yo qué sé, sustancias químicas, ¿ya? Y de pronto con alguna norma ISO 2001, 2, ¿ya? 2002, 2, ¿ya? Miren ustedes el desglose que yo hice. No necesariamente deben estar en el resumen. Es simplemente un desglose, una especificidad de lo que contiene mi trabajo en su totalidad, ¿ya? Entonces, asimismo, por ejemplo, vamos al área de agronomía. Voy a poner un ejemplo de agronomía. Agronomía, por ejemplo, hice pastos, un estudio de pastos o forrajes que le denominan ellos, pastos o forrajes. De pronto va el nombre científico y el común de un tipo de césped, por ejemplo, o un tipo de forraje. Entonces, si va aquí, va, por ejemplo, el nombre común y el nombre científico va entre paréntesis, ¿ya? En el caso que se utilice esto. Por ejemplo, ¿qué más puede ser? Yo que sé, hace sistema de riego, ¿sí? Riego por aspersión, etcétera, etcétera. Como se van dando cuenta, los ejemplos van siempre relacionados en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, no puedo yo meter por ahí una palabra que nada tenga que ver con el contenido de mi investigación. No se acostumbre a sacar las palabras claves del título. Puede haber ahí, pero es preferible que usted piense en el contenido global de la investigación para construir las palabras claves, ¿sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Sigamos entonces. Una preguntita, Dígame. por favor. ¿El resumen va numerado, la página de resumen? Correcto. El número que le corresponda. Mire usted. Ya. Y lo mismo Igual la traducción. para Sí. presentar en el resumen para que me firmen y me traduzcan, también tengo que presentar con el número. Bueno, sí, yo sugiero que usted tiene su trabajo así como está observando. Usted si ya corrigió y tiene todo listo, manda a imprimir y le va a salir con la página. Sí, Ajá. es mejor porque, por ejemplo, cuando usted ya vaya a utilizar esa página para el empastado, ya le debe aparecer con la página, porque si no le va a tocar imprimir la página aparte. Entonces es preferible imprima tal como usted está observando. Y entonces, como lo imprimo todo, no importa que esté con el número para poder presentar en biblioteca. No importa, porque a usted le va a Ya, servir. Perfecto. ya. Lo mismo la traducción.
Si de pronto a usted el docente, el que tradujo, le envió vacío, ¿usted qué debe hacer? Imprime el número de página que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Perfecto. Perfecto. Listo. ¿Preguntas adicionales? Buenas tardes. Una pregunta, ingeniero. Dígame. Resulta que en el manual de normas APA sí se permite escribir con 12 time el contenido, pero en o sea, en este formato para tesis está que el tamaño de letra es de 11. ¿Habría un problema si utilizamos 12 time? A ver, chicos, concéntrense en lo que yo estoy explicando. Esta normativa es una resolución de Consejo Politécnico. No dice utilicen norma APA publicada en la web o la última norma APA que se publicó últimamente estos días. No, no, no. La normativa dice aplíquese la resolución de la guía de titulación. Sí, yo sé que se escribe con 12. Sí, yo sé. Pero la normativa que está establecida en la institución, en el SPOS, establece el número 11. Por eso siempre les digo, chicos, yo sé, hay normativa Vancouver, RISO, EEE, hay Harvard, APA, ¿no es cierto? Ya salieron las últimas, la 7 salió, pero esta normativa, esta guía está elaborada para la APA sexta y con los detalles que ustedes están observando. La universidad, por su autonomía, define cómo son los procesos, los procedimientos, entonces hay que respetarlos, lo que está establecido aquí. Sí, entonces es importante en ese detalle. No es la primera persona que me pregunta, varias personas me han preguntado, pero mire, la APA ya salió, la otra APA ya salió, y la APA dice con 12. No, yo les entiendo, chicos, pero la normativa está establecida y hay que ser respetuosos de la normativa. Si la normativa dice 11, 11 hay que publicar. Entonces, ojo con esos detalles. Y además, la norma APA solamente lo aplican la Facultad de Administración de Empresas y la carrera de Gastronomía. Son las únicas facultad y carrera que aplican APA. Las demás aplican ISO 690. Ese detalle también deben conocer. Ya más adelante les explico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, yo soy de la carrera de Ingeniería Química y normalmente trabajamos con APA en todos los trabajos. No sé si para ya la publicación del documento tengo que trabajar con la normativa ISO. Verá, ¿Y en qué? Bueno, yo le comento, hay un detalle, sí, ese detalle siempre ha pasado y eso depende de los docentes ahí internamente. Si el docente quiere trabajar en APA, es ya su problema, o sea, ahí aplican la norma que ellos quieren, pero en trabajos de titulación es la norma ISO. Sí, yo trabajé en ciencias muchísimos años y en ciencias siempre se definía APA. Decía, compañeros estudiantes, todos los trabajos se presentan en APA, los chicos se acostumbraron al APA. Pero cuando ya van a hacer sus trabajos de investigación, tienen que aplicar la norma ISO 690 que está establecida. Entonces, ya los compañeros docentes ya saben ese tema. Dicen, ya comenzamos a hacer el trabajo de titulación en la unidad de integración curricular. Chicos, implementen o apliquen la norma ISO 690. Lo otro es muy particular. Si el docente en su cátedra quiere trabajar con la norma que quiera, ese es su problema. Pero ya cuando se presentan los trabajos, se presentan con las normativas que están establecidas, chicos. Perfecto, sigamos. Ahora, en cuanto al texto, el texto debe ser, se ubica, como les decía, ya con paginación en números arábigos. Inicia en la introducción y termina en las recomendaciones. Aquí habrán 30, 40 páginas. Desde aquí comienza la página número 1. No es la página, no es la continuación de las páginas que usted vio acá. Aquí tengo un ejemplo. Aquí acabó la página 16. Comencé y comienzo ya el cuerpo del trabajo de investigación, los capítulos con la página número 1. Ojo con este detalle, aquí saben cometer errores. Los chicos dicen aquí es la 16 en romanos, aquí es 17 en números arábigos. No, ese es error. Aquí debe ser, nuevamente, es un nuevo bloque que comienza con página número 1. Ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Ya, y ahora en cambio, aquí por ejemplo, usted debe tomar en cuenta una cosa, y aquí les pregunto a todos, si alguien tiene alguna duda o inquietud, me pregunta. Ustedes deben desarrollar sus trabajos de acuerdo a los tipos que escogieron, ¿sí? Por ejemplo, si usted escogió proyecto de investigación, proyecto técnico, cada uno de estos proyectos tienen modalidades y formas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo escogí proyecto de investigación, debo ver el tipo de documento que voy a presentar. Entonces, lo que está normado es que esto debo presentar. ¿Ya? Estos son los capítulos. Esto es lo que yo debo desarrollar en el proyecto de investigación. Ojo con estos detalles, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo que vaya a publicar. Si yo hice un trabajo, un proyecto técnico, tengo otra estructura. Entonces, siempre verifique el tipo que escogió.
Y de acuerdo al tipo que escogió, usted desarrolla su trabajo. Eso debe quedar sumamente claro, chicos. ¿Ya? Vamos al otro detalle. Ahora, esto es un detalle que ustedes deben saber. Esto no es nuevo para ustedes. Primero, ¿por qué? Porque ustedes en el desarrollo de sus asignaturas, de sus PAOs, ¿sí? Asignaturas, cátedras que tenían, ustedes, por ejemplo, ustedes ya utilizaban gestores, hacían investigación, ya aplicaban las normativas que obviamente practicaban en sus carreras, en sus facultades. Entonces, esto para ustedes no debe ser nuevo, ¿no? Entonces, esto corresponde a las citas bibliográficas. ¿Por qué es importante? Primero, porque usted debe saber que la cita bibliográfica debe ir acompañada de una referencia de donde extrajo, que debe mencionar al autor, el año y la página de donde extrajo, tanto en APA como en ISO. Sí, esto es importante que usted, muchos de ustedes ya manejan, porque inclusive manejan gestores, Zotero, Mendeley, sí, muchos inclusive manejan en ciencias, en la FIE manejan látex, ya saben que cuando yo quiero insertar esto, por ejemplo, simplemente me descargo la plataforma, si es Mendeley, ya aquí todas las descargas me aparecen en Mendeley, entonces, por ejemplo, yo ya tengo algo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a Mendeley, descargo los documentos, me instalo en la web y me instalo en mi computador y automáticamente se me van a descargar en formato, en el formato que yo establezco. Entonces es sumamente fácil, ¿no? Entonces esto es simplemente para comprobar de que usted no cometió plagio. La cita y la referencia ayudan a cuando usted su trabajo pase una evaluación en la plataforma Urcum Original de similitud de contenido. Eso es todo. Entonces, si yo hago bien esto no se hace manualmente, chicos. Este es un detalle que ustedes deben saber, ¿sí? Este es un detalle que no se debe insertar manualmente, sino debe hacerse a través de, por ejemplo, referencias del Word, ¿no es cierto? O a su vez puede insertarlo con un gestor de referencias Zotero, Mendeley o el que usted quiera, ¿no? Y obviamente ese le va a ayudar a usted a que cuando usted quiere insertar las referencias lo haga de manera mucho más didáctica, ¿no? Mire usted aquí, son los gestores. Esta es mi bibliografía con la que trabajo, inserto y automáticamente aquí, por ejemplo, me aparece ya la información que requiero. Miren ustedes, ¿ya? Esta es la información. Si yo utilizo gestores, me ahorro trabajo, me ahorro tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de ustedes ya utilizan, miren, reglamentos, resoluciones que yo puedo utilizar. Entonces, lo mismo sucede acá. Si no me gusta gestores, trabajo con referencias del Word. Igual, aquí busco el tipo de normativa que quiero, ¿sí? El estilo. Puedo trabajar aquí, inclusive ya cuando me descargo Mendeley Zotero, aparecen aquí en las barras y simplemente yo inserto. Inserto, no lo hago manualmente, porque si lo hago manualmente me va a salir 100 sobre 100 en la evaluación antiplagio. Debo insertar que me aparezca aquí la referencia de dónde extraje, ¿sí? Entonces no me debe aparecer a mí, por ejemplo, el tema de que yo lo hice manualmente. Debe aparecer aquí la referencia de dónde extraje. Miren ustedes. Esta referencia debe aparecer aquí, ¿no? Entonces, eso debe tener mucho cuidado. Entonces, hay referencias a autores, hay citas textuales de 40 palabras, de menos de 40 palabras, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante referenciar, ¿sí? Dentro o fuera del texto, ¿sí? En el caso de que sea una cita textual extensa, ¿sí? El parafraseo también es importante. Cuando parafraseo sí, evitando no copiar textualmente algo de un autor, sino haciendo una síntesis y un análisis de contenido, ¿sí? Lo mismo en el caso de diagramas de ilustraciones. Si yo copio una tabla de un ebook, de un paper, lo que tengo que hacer es referenciar de dónde extraje ese diagrama o ilustración. Igual los números de páginas, pueden haber número de página total o un número parcial, ¿sí? Si es una página única, P. Si son páginas parciales, PP. Ahora, no se haga problema aquí me saben preguntar, ¿y qué pasa si sale PAG? ¿Vale o no vale? Claro que vale. Simplemente es la forma como inserto nada más. Eso no es problema. No se haga lío en esto. ¿Sí? Esto no se debe hacer lío. Referencia directa al autor dentro del texto, cuando menciona al autor y luego agrego la referencia de donde extraje, año y páginas. Referencia indirecta dentro del texto, referencia a obras del mismo autor. Por ejemplo, aquí es un detalle, ¿no? Si encontré un solo libro para el contenido que estoy buscando, entonces, autores del mismo, ¿cierto? Es del mismo año, solamente cambia el literal A y la página, el literal B y la página, que es diferente. Eso es lo único que va a cambiar. El autor va a ser el mismo. Referencia a una obra de dos autores, sumamente sencillo. Referencia a una obra, referencia a una obra de más de dos autores, solamente debo agregar a la abreviatura edad. Esto les va a ocurrir sobre todo cuando hay artículos científicos de revistas.
Ahí pueden haber 4 o 5 autores. Entonces, el primer autor que encabece el listado y luego va la abreviatura. Referencia a 2 o más autores dentro de una misma referencia. Igual, sumamente sencillo. Referencia a la obra de un autor citada por otro autor. Igual, esta palabra también se puede agregar. ¿Cómo? Edita usted. Usted puede ir a la referencia, edita la referencia y puede usted agregar el dato. Edite esto y agregue el dato. Es sumamente simple, ¿no? Referencia a un autor que refiere a otra sin obra publicada. De pronto alguien refiere a periódicos, el título del periódico, el año de publicación y la sección del periódico. Esto es sumamente sencillo. Creo que no tengan problemas porque esto es práctica de todos los días durante toda la formación académica. No sé si alguien de pronto tuvo problemas con esto, pero en realidad cuando usted hace bien la tarea, a usted en su trabajo, cuando es evaluado, el docente le evalúa en la plataforma antiplagio, le debe aparecer un mínimo de 3 o un máximo de 4, no más. Y con eso usted ya pasa a la fase de defensa, porque su trabajo pasa por la evaluación antes de la defensa. Ahí el docente director le dice, sí compañero, está bien su trabajo, 4% de similitud, pase a estudiar, prepárese y defienda su trabajo. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el procedimiento. Listo. Vamos al tema de las páginas finales. En las páginas finales, obviamente, van sin paginación, van vacías. Ahí puede ubicar, dígame compañero. Muy buenas tardes. Disculpe que le corte. Tengo una consulta en esta parte de aquí. Le escucho. Con referencia a lo que son las referencias, yo tengo, por ejemplo, mi caso es, necesitaba yo realizar un trabajo de un tercero para yo poder incrementar dentro de mi estudio. Entonces, no sé cómo referenciar esa parte ni cómo ir, porque, por ejemplo, yo tuve que hacer un estudio topográfico para poder completar mi tesis. Entonces, no sé cómo referenciar esa parte. Ya, pregunto ahí, compañero, ¿cuál es ese autor de esa investigación? De la investigación del trabajo extra hecho, es un arquitecto que hizo el estudio topográfico. Ya, Perdón, ya, pongamos el nombre, me voy a hacer un ejemplo nada más. El nombre del arquitecto es Torres, ¿ya? Torres, nada más. ¿En qué año hizo de pronto la investigación? Es del 2020. Y si es una investigación hecha en una universidad o es una investigación particular. O sea, es en una institución pública en sí. Ya, perfecto. Entonces, usted debe darle crédito a esto. Si el documento tiene páginas, perfecto, usted le pone la página de donde sacó. Es que es plano, o sea, es plano hecho por el hombre. O sea, tocó realizar el estudio. Entonces va así. No ya. Es sacado de un libro. Ya, perfecto. Entonces iría así. Usted cuando va a referir, los planos va a utilizar en el marco teórico o en dónde va a utilizarlo, va a referir. En la parte del desarrollo del trabajo, ya la parte metodológica. ¿En la parte metodológica o en la parte teórica? La metodológica, porque ya, es parte, es puntual el trabajo. Ya. Si usted, por ejemplo, le pongo aquí un ejemplo, aquí le incluyo yo el plano, el mapa de una máquina, de una estructura, lo que sea. Le incluyo, yo debo tener la obligación, acuérdense lo que les dije, acá les puse un ejemplo. Supongamos que este es el plano, ¿ya? El plano que el arquitecto responsable es el autor. Entonces yo pongo aquí, eso sería, por ejemplo, figura 1 del 1 y sería, yo que sé, plano arquitectónico. Plano arquitectónico y aquí iría fuente. Ahí pone usted, yo pongo un ejemplo nada más, el arquitecto es de apellido Torres, hizo en el 2020, punto. Nada más. Ahí está el detalle, lo que usted tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y el realizado, sí, disculpe, el realizado por no iría. ¿Por qué? Porque el realizado por es cuando usted como autor es el generador de eso. Pero como usted me dice, el plano es de un autor, de un arquitecto que hizo ese plano, yo únicamente estoy refiriendo, tomando ese plano para mi trabajo. Entonces, ahí no va el realizado por, ahí solamente iría la fuente. Esto es darle crédito al autor. Si yo pongo mi nombre, significa que me estoy adueñando, apropiando de ese plano que no es mío y puede tener problemas de derechos de autor. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muchísimas gracias. Ya, perfecto. Ya, yo puse el ejemplo, acuérdense Una pregunta ahí.
Ya, solo déjeme concluir esta idea. Yo puse aquí un ejemplo y les dije a ustedes, cuando usted copie, un diagrama, ilustración, ahí incluyen planos, incluyen fotografías, ahí se incluyen, por ejemplo, figuras de ebooks, de papers, de la web. Siempre tiene usted que hacer esto, lo que acabo de decir. Dele crédito a la fuente de donde extrajo. Yo no puedo poner ahí mi nombre y mi apellido, porque esto no me pertenece. Yo no soy el autor de esto. Entonces hay que tener, ahí obviamente es un tema ético que yo no puedo dar. Entonces, lo que hacemos, el ejemplo con el compañero, es lo más correcto que deben hacer. Ubican qué tipo de documento es lo que ustedes copiaron y pusieron y le dan el crédito a la fuente. Este detalle de aquí debe ir completo en la bibliografía. Debe ir, por ejemplo, Torres.p, el año, el título del trabajo, que ha sido plano arquitectónico, y de pronto le puedo poner proyecto elaborado por, yo qué sé, por el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. Entonces, todo el detalle que me va a servir. Ojo con ese detalle el compañero que me hizo la pregunta. Esto no queda así. Usted cuando edita su bibliografía, aquí debe estar, por ejemplo, aquí debe estar el autor, debe estar las páginas, qué tipo de documento es, si es un documento, yo que sé, institucional, es un documento, es un ebook, es un documento genérico, es un PDF, lo que sea, voy definiendo. Y todos los datos deben ir aquí. Entonces, cuando yo ya inserto aquí, por ejemplo, Torres, significa que cuando yo ya vaya a la bibliografía, me aparecerá toda esta información de aquí. Entonces, aquí debo revisar, ¿sí? Si utilizo esto o si de pronto utilizo yo en Word, debo utilizar en cuanto a la referencia, debo ir ubicando bien esto para que los datos me salgan en la normativa que yo quiero, si es APA, si es ISO, para que me aparezca en la norma que yo necesito. Entonces, si yo pongo aquí bien, en la bibliografía me aparecen los datos completos. Entonces, eso es importante saber, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, en lo que es la fuente, el año no va entre paréntesis, porque No, he así va. visto en algunos trabajos que ponen el año entre paréntesis. Sí, así va. Así como usted está viendo. Así va. Y el punto al final, ¿verdad? No es oración. Yo siempre les digo, chicos, no es oración. Un punto se utiliza cuando es una oración. Eso no se haga lío. Yo siempre les digo, chicos, no se hagan lío en esos detalles. ¿Eso perjudica en la forma? No perjudica. Si yo pongo aquí, ¿qué significa? Esto es una oración. No, no, no es una oración. ¿Para qué? Ni siquiera acá. Porque no es una oración, chicos. No es una oración. Vea, miren acá. Este es un párrafo. Esto sí tiene un punto, porque es un párrafo. Estoy escribiendo un párrafo. En cambio, aquí estoy determinando un título de un documento. ¿Sí? Entonces, ojo con esos detalles, ¿no? Que no deberían ser un dolor de cabeza ni tampoco una preocupación. Miren ustedes, son trabajos hechos. Es un trabajo ya presentado. Pues aquí está un ejemplo. ¿Ya? Vamos al tema de las páginas finales. Disculpe, antes de Ya, pasar dígame. ¿está bien el realizado por poner el nombre y apellido o el apellido y el nombre? ¿O de las dos formas está correcto? Aquí está el ejemplo, compañera, aquí está el ejemplo. Bueno, Ya, gracias. acostúmbrese a ponerlos. Yo siempre digo, a veces en los ejemplos, en el ejemplo estaba solamente el apellido y la inicial del nombre, ¿no es cierto? Así más o menos estaba. ¿Ya? Entonces, ahí sí cuadra el punto, porque estoy poniendo una inicial, ¿sí? La inicial del nombre. Entonces ahí va, los dos apellidos y el nombre. Y el año de publicación, ¿sí? Entonces siempre es importante. Perfecto. Vamos al tema del glosario, bibliografía y anexos. El glosario corresponde a un listado de palabras o términos que usted quiere que quienes lean su documento sepan de qué se trata algunas palabras que de pronto tengan complejidad. Entonces, ponga en orden alfabético de la A a la Z las palabras que usted desee. Por ejemplo, si usted cree que alguna palabra no puede ser comprendida por el lector o por alguien que revisa la investigación, ponga esa palabra. Entonces, pone el término, la palabra, le acompaña del significado de esa palabra y ubica la referencia de dónde extrajo ese significado. ¿Ya? Sí, entonces es un glosario de términos. Eso es importante que usted ponga esos tres detalles. Aquí está la bibliografía. Lo que les decía, solo la Facultad de Administración de Empresas y la carrera de Gastronomía presentan en APA. Esto se definió con los compañeros vicedecanos en el año 2019. ¿Ya? Ellos dijeron, nosotros queremos presentar en APA, perfecto. Las demás facultades presentan en ISO 690. ¿Ya? Ahí debe tener clarísimo usted.
Una compañera me preguntaba, dice, yo en mi facultad trabajo con normas APA, pese a que nosotros presentamos en ISO, ¿qué hago? Si en la cátedra, en la asignatura de tal carrera utilizan APA, pues perfecto, pero ya para cuando van a presentar sus trabajos de titulación o de integración curricular, deben aplicar la normativa que esté establecida en la resolución. ¿Sí? Vamos con el tema. En cuanto a la bibliografía ISO 690, esta bibliografía no aplica sangría francesa. Muchos saben presentar aquí a partir de la segunda línea una sangría francesa. No. En la norma ISO, como ustedes ven, es el autor en mayúsculas, la inicial del nombre, ¿sí? Va el título en cursiva, número de edición, si no es la primera, lugar, ciudad, país, editorial, año de edición, el ICBN, si es que es una revista, obviamente, perdón, si es que es un libro, puede ser un ICBN de 10 o de 10 o 13 dígitos, no hay ningún problema, la página inicial, la página final. Ojo aquí un detalle, a veces suelen mandar las bibliografías incompletas, mandan el autor y el título. Yo siempre les pregunto, ¿y el resto de datos? Entonces ahí se les manda a completar, por eso es importante todos los datos. Recuerde usted que las bibliografías son de uso público. Las bibliografías no se las oculta, no se las guarda. Las bibliografías son de uso público y sirven para evaluación de contenido. Entonces es importante que usted ubique todo el dato. Primero, ¿por qué? Porque así como usted este momento está haciendo esta investigación, habrán otros compañeros que vienen detrás de usted y querrán ver la bibliografía que usted utilizó y van a utilizar. Sí, ellos también van a utilizar sus investigaciones. Entonces es importante que yo ubique de manera correcta. En cuanto a libros físicos. En cuanto a libros electrónicos, va a cambiar únicamente que es un tipo de documento en línea. Sí, y va a cambiar también, por ejemplo, la fecha de consulta y el disponible en URL, de dónde descargué ese libro. Sí, esa es la diferencia entre físico y electrónico. Lo mismo en artículos de revista. Ustedes más utilizan artículos de revistas electrónicas, digitales. Entonces, asimismo, el autor, la inicial del nombre, el título del artículo va entre comillas, luego va el título de la revista en cursiva, ¿sí? Luego de eso va, por ejemplo, en línea, porque es un recurso en línea, el año, el país, el volumen, el número, las páginas inicial, final, la fecha de consulta, el ICCN del artículo, de la revista, y el disponible en URL. Puede ser el DOI que es un identificativo único de cada artículo, ¿sí? Si usted se baja, por ejemplo, un artículo y ve el DOI, copie el DOI y póngale. Eso me envía directamente al artículo. Sí, esto nunca se va a perder, es como el número de cédula de una persona. Lo mismo los blogs, recomendamos que utilicen blogs académicos, universitarios, científicos. En cuanto a las normas, solamente va el número de referencia de la norma y el título, nada más, no importa si lo descargó de línea, de la web, etcétera, ¿no? Luego va tesis y trabajos de grado. Usted más utiliza trabajos en formato digital porque todo está digitalizado. Nosotros en el repositorio ya tenemos todo digitalizado. Entonces, ahí tienen, en el caso de que sea un autor, dos autores, van los nombres y apellidos, el título del trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo es? Si es grado académico de grado, posgrado, doctorado, el tipo de documento que es, nombre de la institución, facultad, carrera, lugar, ciudad, país, el año, las páginas que utilizó, la fecha de consulta y el disponible, asimismo, con el enlace de dónde se descargó usted ese trabajo de grado, ¿sí? En los repositorios siempre arroja así, ¿sí? Los repositorios arrojan un enlace así y usted ya sabe de dónde lo obtuvo. Ahora vamos con la norma APA. La norma APA para las facultades y la carrera que les indiqué, esta sí aplica sangría francesa a partir de la segunda línea. Y miren ustedes, no es como la ISO. La APA ya en cambio es tipo oración, la primera mayúscula y el resto en minúsculas, la inicial del nombre y la diferencia. Miren el año dónde va. Va el título, la ciudad de la editorial. Y si es que el texto es muy extenso, en la segunda línea, sangría francesa. El libros en línea, libros con autor corporativo, institucional, organizacional. Ojo aquí un detalle. Yo ya puse un ejemplo con el compañero del plano. ¿Recordaron ustedes? Si yo descargué un documento de un autor institucional o de un corporativo, de una institución, debo dar el crédito del autor. Por ejemplo, aquí, compañeros de la Facultad de Administración de Empresas, cuando ustedes ubiquen un autor de una institución o una corporación, siempre ubiquen el nombre completo. Saben poner así, les voy a poner el ejemplo. Ponen sociológicas, CTI. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de autor es este? Es una institución. Pero digo, está usted mencionando como que fuera una persona. Y lo correcto es que pongan así, Centro de Investigaciones Sociológicas. Eso es lo correcto. Entonces, no cometan errores en estos detalles. No cometan errores. Ahí suelen hacer eso. Entonces, yo suelo hacer las correcciones, ¿no? Entonces, hagan ese tipo de cosas. Y aquí ya voy a ver un ejemplo.
Miren ustedes, aquí está miren ustedes. Aquí hay un ejemplo clarísimo de un autor institucional. Me ponen Chimborazo UN. Yo le pregunto, ¿qué es eso, no? Entonces ahí me describen, es Universidad Nacional de Chimborazo. Ah, ya, perfecto, ahí está claro. Miren ustedes acá, Asamblea Nacional, esto está en norma APA. Igual acá, miren. Finanzas MD, digo, no es una persona, es una institución. Ministerio de Finanzas. ¿De qué país? Del Ecuador. Entonces, todos esos detalles hay que ir mencionando. ¿Sí? Nunca abrevie. ¿Sí? Artículos de publicaciones periódicas, con DOI, sin DOI, ¿sí? Artículos de prensa impreso que utilizan muchísimo, artículos de prensa en línea, trabajos de titulación, simposios, conferencias, páginas web, blogs, videos en línea, etcétera, etcétera. Listo. Hasta ahí el tema de bibliografía, que espero que no se olviden. Lo que yo escribo en el texto, sí, lo que yo puse en el marco teórico debe tener relación cuando inserte la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? Eso deben tener sumamente claro. Lo uno va de la mano con lo otro. Si hice bien la referencia y la cita, aquí me va a aparecer toda la información. Si veo que me he equivocado, me falta datos, inmediatamente depuro, actualizo, pongo el dato, agrego el dato. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la parte final. Aquí sí necesito que tomen nota. Muchos de ustedes ya están en esta parte. ¿Alguna pregunta? Sí, de mi parte, ingeniero. Con respecto a las referencias y la bibliografía, en el ejemplo que usted nos está mostrando este momento, nos estaba mostrando, ese está hecho con el programa Mendeley, ¿verdad? O está hecho porque... Sí, verán, para- hay dos opciones, hay tres opciones. Si usted trabaja con Mendeley o Zotero, es algo así. Si usted trabaja con Mendeley o Zotero, ¿ya? Si usted trabaja con gestores, aquí. Perdón, si usted trabaja con Word, está aquí. Aquí está, en toda la barra de herramientas de referencias. Va a ser lo mismo. La diferencia es el mecanismo como usted inserta. Este es un mecanismo en línea con un gestor que le ahorra el trabajo de estar aquí llenando manualmente. En cambio que aquí en el Word tiene que usted hacerlo de manera manual. ¿Sí? En mi computador tengo todos los PDFs, los libros que me bajé. Entonces, lo que hago es simplemente ir insertando aquí con gestores de Word. Entonces, hay tres opciones, con el Mendeley, con Zotero o con referencias de Microsoft Word. ¿Sí? Entonces, aquí usted tiene todas las herramientas. Usted define. Al final, lo que le va a arrojar es el mismo dato. Entonces, como yo les dije, el mecanismo es como usted inserta. Ya usted, cómo se acostumbre. Si usted quiere trabajar Word, Zotero, Mendeley, usted lo define. Pero al final, la bibliografía y los datos de referencia deben ser los mismos y deben estar de manera correcta. No hay un modelo exclusivo. O sea, siempre les decimos a los compañeros, les decimos, ustedes se acoplan a los gestores que quieren manejar o se acoplan a Word, pero lo importante es que ustedes hagan la tarea bien. Primero, ¿por qué? Porque todo esto les va a permitir a ustedes pasar una evaluación de similitud de contenido antes de la defensa. Si ustedes hicieron bien, sacaron 2-3%, perfecto, tranquilos. Siéntanse contentos porque ya pasan a la defensa pública de su trabajo y posterior a eso ya presentan el documento, van a la auditoría y obtienen el título. Entonces no hay ningún problema en eso. O sea, esto es una herramienta didáctica nada más. Y esto es un tema ético y de responsabilidad académica que usted debe cumplir para no cometer plagio. Eso es todo, compañeros. Ya. Vamos al tema de la presentación física de los trabajos de integración curricular. ¿Usted qué presenta? Usted presenta en dos formatos. Presenta en forma física el empastado. Cada empastado viene, ¿sí?, con un color de empastado de acuerdo a su unidad académica. El documento se imprime en hojas de tamaño A4 de 0,75 gramos. ¿Sí? Las páginas preliminares se imprimen en la cara anterior. El texto y las páginas finales se imprimen a doble cara. Ese es el cambio que hubo con esta normativa. La página de certificación, que es la última página, se imprime en una sola cara. ¿Sí? Entonces, aquí, ojo con estos detalles. Eso en cuanto a lo físico. En cuanto al documento electrónico, es decir, la digitalización de su trabajo físico. Esto digitaliza y presenta como un documento electrónico. ¿Cómo presenta usted? Digitaliza su trabajo. Es decir, este trabajo que usted presentó, ¿sí? Aquí, este trabajo, ¿no? Este es un trabajo de posgrado, por si acaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este trabajo usted presenta en dos formatos. Primero, en formato Word y en formato PDF. ¿Ya? Perfecto. El Word viene vacío, sin firma, sin sello, sin nada. Este documento, obviamente, sin resaltados, no debe venir vacío porque este es un trabajo que estuvo revisado.
Entonces debe venir vacío, sin firmas, sin sellos, nada, ¿ya? El PDF ya viene en cambio escaneado las firmas y los sellos. Es decir, usted lo que hace es, ya imprimió, escanea y lo transforma en 2 formatos. Aquí un detalle, compañeros. Yo escuché, bueno, vuelvo y repito, del compañero que me puso el ejemplo de los planos. Si usted tiene planos y resulta de que el archivo PDF pesa más de 4 megas, usted puede agregar un tercer archivo que denomine anexos y le puede poner ahí los planos de su trabajo. Usted debe publicar todo el trabajo. Aquí un detalle. Usted imprime en el empastado todo el trabajo, desde la portada hasta el último de los anexos, y eso publica. Pero en el PDF, si el peso del PDF es de más de 4 megas, usted agrega una carpeta que diga anexos planos y le agrega aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso en aquellos casos en los que tenga ese tipo de situaciones. Ojo, ¿sí? Usted publica todo. Primero, ¿por qué? Porque algún momento ustedes pasarán algún momento a estudiar un posgrado y querrán trabajar con temas de pregrado y quieren los planos, por ejemplo. Usted como autor viene, solicita los planos y aquí están guardados. No se pierden aquí. Entonces tenemos un archivo digital. Ya, se presenta en un CD, obviamente verifique que se haya quemado, que esté guardado los archivos, ¿sí? Y aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? En el formato de imágenes, que se presenten JPG, GIF, PNG, que evitan, ayudan a proveer un mayor nivel de compresión, ¿no? Asimismo, los gráficos no los incorpore como imágenes, porque pesan demasiado. Entonces, ojo con esos detalles. Ahora, ¿dónde inserta este CD? En el empastado, en la pasta posterior, usted hace un bolsillo y le inserta ahí el CD, debidamente identificado, con nombres y apellidos, título, año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le identifica, verifique que esté guardado los archivos, que se abran los archivos, y ahí envíe para el empastado para la auditoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y este es el último documento que nosotros entregamos. Este documento certificamos antes de que ustedes empasten. Certificamos de que está todo empastado, de que está el CD, de que están los archivos digitales y que está todo completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, perfecto. Ahora, no se olviden lo que les dije a ustedes acá. Solamente esto es de manera física, porque son firmas físicas, tiene que acercarse a hacer firmar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por lo demás, todos los trámites son virtuales. ¿Sí? Nosotros hacemos revisiones virtuales. Usted puede estar desde su casa, manda el trabajo al analista que va a revisar, ya les voy a indicar los correos. Permítanme ver aquí. Ya, aquí está. Ya, aquí están los correos a las personas que van a revisar. Entonces, aquí están. Los trabajos de integración curricular se reciben en formato GOR a los siguientes correos que están aquí. Aquí un detalle. ¿Sí? La FIE no revisa la ingeniera Arévalo, revisa el licenciado Olga Ramos. Este detalle para los compañeros de la FIE, que sí deben haber aquí en la sala. Repito, los compañeros de la FIE no envíen a la compañera Elizabeth Arévalo, envíen al licenciado Olga Ramos. ¿Estamos de acuerdo? Ese pequeño detalle. Si de pronto hay cambios, a lo mejor hay un analista que va a revisar nuevamente o de pronto alguien se agrega, por correo siempre le van a decir, compañero, hay un nuevo analista, por favor, reenviamos al nuevo analista, ¿sí? Para que revise. Debe enviar usted los nombres completos, número de cédula, número de celular y la fecha del curso, que es el día de hoy. Listo, con esos detalles usted presenta. ¿Ya? Entonces ahí está el documento para que ustedes ya tengan en cuenta y presenten los trabajos. No debe acercarse acá. Si tiene dudas, consúlteles a través del correo. De pronto tiene dudas, alguna duda, voy a poner en el chat, voy a poner mi número para que usted tenga ahí y cualquier cosa me pregunte. Si tiene dudas, ¿sí?